Hoy charlamos con Oriol Andrés Gallart. Él es periodista y realizador de documentales y desde hace más de una década cubre la actualidad en el Próximo Oriente. De hecho, durante buena parte de este tiempo ha vivido en Beirut, en el Líbano. Ha trabajado dentro del equipo de TV3 en la región y también como corresponsal de la cadena SER, cubriendo algunos de los momentos claves en la historia reciente de países como el Líbano, Siria, Irak, Turquía, Palestina o Israel. Con él, hoy analizamos la actualidad más reciente de Siria y la caída del régimen de Bashar al-Assad. Bueno, Oriol Andrés, muchas gracias de nuevo por atender una llamada mía. Ahora explico por qué de nuevo. Pero sobre todo, bueno, bienvenido, gracias. ¿Y cómo estás con todo lo que ha acontecido ahora en Siria, tú no estando ahora allí? Muchas gracias por invitarme y estoy sorprendido, ilusionado y a la vez, obviamente, preocupado por todas las incertidumbres y amenazas pues, que acechan este proceso que está empezando en Siria. Ahora hablaremos de ellas. En la presentación ya se ha podido escuchar porque era más que pertinente hablar contigo, pero decía gracias de nuevo porque este año fuiste protagonista de una de las mesas redondas que organizamos en Global Humanitaria y en la cual hablamos de tu último libro, de Siria, els rostres de la revolució, historias de resistencia civil al cor de l'Orient Mitjà. Así que no, el lunes cuando volví a la oficina no se me ocurrió nadie mejor, no porque no tenga nombres en la cabeza, sino porque creo que era, como decía, más que pertinente hablar contigo. Que de hecho, Oriol, no para hacerte la rosca empezando la entrevista, pero revisando tu libro, no me acordaba que estaba dedicado, me hizo ilusión al verlo esta semana otra vez. Por supuesto. Pues a ver, Oriol, para poner un poco en contexto, esto lo estamos grabando un jueves, día 12, se va a publicar el viernes 13. Después de prácticamente 14 años de guerra, más de medio millón de muertos, una población, la de Siria, que en 2011 era de unos 23 millones de habitantes, actualmente 12 millones de desplazados, 7 dentro del propio territorio, 5 fuera, la mayoría en Turquía. Bueno, después de todo eso, cae el régimen de Bashar al-Assad, de una dinastía que, bueno, ha gobernado el país o ha sometido al país durante 54 años. ¿Por qué crees que ahora, en una operación relámpago, después de, además de que, sobre todo después de 2020 con el COVID, que parecía que las posiciones se habían enquistado, no se movían en cuanto a territorios ni grupos rebeldes ni el propio Estado? ¿Qué opinión te merece esto, si te ha sorprendido? Yo creo que mentiría si no dijera que me ha sorprendido y mucho, ¿no? Creo que todos los observadores que llevan años, ¿no? Más de una década siguiendo todo este proceso revolucionario y el posterior conflicto militar, eh, nos ha pillado con el pie cambiado esta ofensiva. O sea, era previsible una ofensiva de los rebeldes, pero en realidad nadie se esperaba que el régimen se desharía con la rapidez que lo ha hecho. Uno se esperaba que después de todos estos años de guerra militar y y las victorias que le había regalado Rusia a Bashar al-Assad, este hubiera reforzado el ejército. Y todos los indicios indican que era lo contrario, que Bashar al-Assad lo que había hecho era precarizar mucho más a las fuerzas armadas. Había incluso informaciones estos días de Reuters, ¿no? que decían que incluso los tanques y la aviación estaban sin combustible debido al saqueo y a la corrupción que imperaba en el ejército, ¿no? Entonces, hay todos estos elementos que muestran esta debilidad del ejército y que de alguna manera también revertían en un descontento por parte de los militares que decidieron que no iban a seguir luchando para defender este régimen familiar de los Assad. Y por otro lado, los rebeldes supieron leer muy bien el contexto favorable que tenían ahora mismo, ¿no? Regional e internacional, porque dicen que es una operación que llevaba muchos meses preparándose, que, que finalmente Turquía dio su visto bueno recientemente y que se veía muy favorecida, ¿no? por los ataques recientes de Israel contra Líbano, o sea, contra supuestamente las fuerzas de Hezbollah y contra el Irán.
al final, en 2015, el régimen sirio estaba a punto de caer. Y bueno, al menos los rebeldes habían conseguido hacerse con el territorio de dos terceras partes del país prácticamente. Y no cayó gracias al hecho que en esos momentos Soleimani, ¿no? El comandante, bueno, comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, convenció a Rusia de intervenir y gracias a la aviación rusa se salvó el régimen en buena medida, simplificándolo un poco, ¿no? Sí, sí. Y, y ahora mismo lo que hemos visto era un Irán muy debilitado, ¿no? Que lo que interesa es volver a unas mesas de negociación para intentar levantar sanciones y conseguir un poco de oxígeno económico, porque realmente el país está muy hundido, obviamente también golpeado por los últimos ataques israelíes, y un Hezbollah que, bueno, ha conseguido aguantar la ofensiva israelí, pero que a la vez ha quedado muy tocado. O sea, no podemos obviar que buena parte de sus dirigentes han sido asesinados uno por uno en los últimos meses, en las últimas, bueno, en la Mm. gran ofensiva que llevó a cabo Israel contra Líbano. Y, y esto, ¿no? Ha favorecido, probablemente junto con los ataques que Israel llevó a cabo dentro de Siria, que en ese momento, pues todo el mundo pensaba que respondían a una necesidad, ¿no? Logística de cara a prevenir una posible, bueno, que llegaran suministros iraníes al Líbano, pero que en realidad a lo mejor estaban también preparando el terreno para esta posible ofensiva. Esto lo vamos a descubrir con el tiempo. Y Luego te después seguiré. tenemos, Didi, perdón, Oriol, que te he cortado. no, no, simplemente que el factor Rusia, pues probablemente en este momento estaba ocupado con otras prioridades. Con la llegada de Trump de aquí poco al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Su prioridad ahora mismo es asentar, consolidar y mejorar su posición en Ucrania de cara a unas previsibles conversaciones de paz. Esto te iba a decir, luego te preguntaré más por cómo queda el tablero geopolítico y qué implicaciones en esta caída del régimen de Al-Assad tiene que Rusia esté inmerso en una guerra, lo que explicaba hasta ahora que Hezbollah haya sido tan duramente golpeado, que Irán haya sido golpeado también en su propio territorio, qué implicaciones tiene en cuanto también al conflicto, bueno, o al genocidio en Gaza. Pero antes de llegar a eso, y después de lo que hayas puesto también en este contexto, a mí, cuando vi la noticia de la caída del régimen, bueno, a mí, supongo como a la mayoría de personas, me surgieron varias cuestiones o preguntas internas de, vale, me puedo alegrar de que caiga el Assad, pero a la vez tener incertidumbre de qué se viene ahora, porque, por ejemplo, en 2011, con la primavera árabe, vimos caer en Túnez, en Libia, en Egipto, a los dictadores en cuestión. En Siria, de hecho, en tu libro recoges como muchos historias de activistas que estuvieron en esa línea, pero que se encontraron también en una encrucijada o en un cruce de caminos entre el propio Estado y grupos radicales y fundamentalistas que fueron surgiendo, como fue en su momento el ISIS, que llegó a dominar gran parte del territorio en el norte del país hasta que, bueno, las milicias kurdas les ganaron allí. Entonces, ¿puede ser o te da la sensación que eso vuelva a suceder? Que voy a leer el nombre porque HTS nunca me acordé, Hayat Tahrir al-Sham, al final encabezado por al-Julani, que luego hablaremos de él, que sea caldo de cultivo otra vez de, no sé si llamarlo luchas caínitas, pero sí de peleas internas entre grupos que no sé si van a acabar favoreciendo la libertad del país o no. No sé si tiene mucho sentido lo que te estoy preguntando porque he hecho una reflexión larguísima, pero... Tiene todo el sentido del mundo y de hecho yo creo que sería una insensatez solo alegrarse sin tener muchas dudas y temores sobre lo que puede venir. Porque porque al final Hayat Tahrir al-Sham, ¿no? Es una organización que es heredera de Al-Qaeda. Es verdad que se desmarcó en 2016 de Al-Qaeda y de la yihad global, para decirlo de algún modo, Mm. para centrarse en una lucha que en ese momento calificó de nacional y revolucionaria. Pero los precedentes son los que son y se han dedicado a reprimir manifestaciones y en el pasado
han asesinado activistas civiles no violentos, les han puesto en prisión y han restringido libertades. Es verdad que es un grupo que está gobernando actualmente en el noroeste bueno, antes de la caída del Mm. régimen, estaban gobernando ya en el noroeste del país y lo que decían las personas que vivían bajo su mandato era que aplicaban la Sharia, pero de una manera más moderada y laxa, permitiendo unas ciertas libertades, ¿no? Y con un gobierno que más o menos se le consideraba un gobierno tecnócrata, ¿no? Con una cierta... Habían intentado modernizar su imagen, ¿no? Y dar una imagen más de pragmatismo, de moderación, más de eficacia, ¿no? Pero los precedentes son los que son y hay que ver ahora si lo que están haciendo es una imagen, una limpieza de imagen o hay realmente una voluntad de gobernar para todos los sirios y de una manera más abierta y participativa. Ahora mismo los mensajes que están llegando y lo que han hecho hasta ahora es positivo. Es decir, a nivel interno han pedido respeto para todas las minorías y han dicho que todas estarán protegidas dentro del país. Han ofrecido garantías para todas esas personas que hicieron el servicio, bueno, que estaban obligadas, ¿no?, a hacer el servicio militar, de que no habrá represalias contra ellas. Han ofrecido un proceso, o se han posicionado a favor de un proceso constitucional para decidir cómo tiene que ser, ¿no?, el futuro país y supuestamente, ¿no?, con palabras que suenan muy bien, ¿no?, tipo descentralización, bueno, ideas muy participativas, ¿no? Y a la vez se han mostrado propensos a colaborar con organismos internacionales en temas tan importantes como las armas químicas, ¿no? Se han ofrecido a trabajar con organismos para garantizar que estas armas químicas no acabarán en malas manos o serán usadas por estos grupos. Es decir, la música por ahora suena bien. Damasco, la transición ha sido pacífica. Se decía estos días que ya en Damasco había poca presencia militar, ¿no? O sea, o al menos visible. Mm. Digamos que han intentado mantener esta imagen. Han prohibido, por ejemplo, una cosa, los disparos al aire de celebración, que esto evidentemente es una positiva, y están evitando en la medida del posible el pillaje y los saqueos. Y, por lo tanto, bueno, podríamos Antes decir de, por este lado. No, de hecho, antes de conectarme contigo, esta mañana me he pasado por tu Twitter y he hecho captura de 3 tweets. Uno de ellos que lo tengo aquí, que es en inglés. Bueno, si queréis ir a verlo en el perfil de Oriol de Twitter lo tendréis. Traducido sería algo como que, bueno, muestra 2 fotos y pone algunas imágenes de sirios compartidas en varias ciudades del país, ¿no? Y salen mujeres eh, vestidas como si entenderíamos de una manera occidental, por explicarlo así rápido y mal con combatientes, ¿no? Y pone en el tuit, sé que algunos no podéis procesarlo, sé que algunos desearíais ver cabezas cortadas y burkas por todos lados para confirmar vuestra narrativa. El tuit no es de Oriol, ¿eh? Oriol retuitea este tuit. Entonces, parece Sí, ser... el Leila Nashawati, ¿no? Creo. Sí, eso es, eso es. Ok. Entonces, te he cortado simplemente para decir esto que acompaña un poco lo que estás explicando en cuanto a vistas de aperturismo y de conciliación y de una Siria distinta a la que no se confunda con el ISIS, por ejemplo. Mm, exactamente. Esto es la música que ha sonado hasta ahora y suena bastante bien. Evidentemente, por otro lado, también hay mucha preocupación por los precedentes que decíamos, porque ya están corriendo vídeos por algunas redes, ¿no? Pidiendo pues venganza o de supuestos actos de abusos contra minorías, ¿no? Sobre todo pues las minorías alawita o chiita, ¿no? Mm. A las cuales, aunque sean víctimas también del régimen, ¿no? Por temas confesionales se las ha asociado más a estos grupos de poder, aunque, repito, son las primeras minorías, ¿no?, que han sufrido, pues, también represión cuando estaban en la disidencia. Es decir, si estaban a favor del régimen, muy bien, pero en el momento que Yeah.
personas de estas minorías expresaban disidencia o, o disencio, pues eran reprimidas por igual, ¿no? Entonces, bueno, esto está allí presente y, y por otro lado, yo creo que lo que sí que hay que remarcar, ¿no? Es la importancia de la caída de un régimen que había puesto un sistema de terror y de silencio, ¿no? En el país durante 5 décadas y la apertura de las cárceles, ¿no? Dejando en libertad, pues, menos personas de las que se esperaban, porque todo indica que muchos de los desaparecidos, pues, habrán sido asesinados, pero simbólicamente las cárceles no dejaban de ser quizás el elemento más representativo de lo que suponía el régimen, ¿no? Me haces un favor sacando este tema, porque de hecho, antes de ir al Yulani ya este final y este presente y este futuro, te quería preguntar precisamente por eso. Además, utilizando tu libro como instrumento, en el que, como decía, recoges un montón de historias de activismo, de resistencia civil. Porque me imagino un recién llegado, una recién llegada a qué está pasando en Siria. Creo que es fundamental entender, sobre todo, por qué es tan importante que haya caído el régimen de Bashar al-Assad y cómo ha sido ese régimen los últimos años. Ahora, en cualquier telediario ves imágenes de Sednaya de la cárcel, de la prisión, se empieza a hablar de esto. Se vuelve a escuchar conceptos como Mujarabat. Bueno, yo quería que nos hicieses un poco también una pequeña radiografía de cómo articulaba el régimen esa represión y hasta qué niveles, vaya. El régimen, podemos decir que basaba su poder en las agencias de inteligencia. Había cuatro grandes agencias de inteligencia, ¿no? Lo que tú llamabas ahora, lo que se conocía la Mujabarat. Y, y estas agencias de inteligencia estaban profundamente infiltradas en la sociedad. Habían conseguido poner confidentes en prácticamente cualquier capa de la sociedad, lo cual provocaba que la gente tuviera pavor a hablar en cualquier espacio. O sea, se habían infiltrado hasta en la intimidad de las personas. La gente muchas veces desconfiaba de su círculo más íntimo, ¿no? Porque nunca sabías quién podía ser un espía y a la vez era muy fácil que, incluso con denuncias falsas, acabarás en la cárcel. Estas agencias de inteligencia no solo tenían poder securitario, su influencia era económica también. Es decir, para abrir un negocio pequeño o grande, tenías que pagar un soborno o una parte a estas agencias. Y, por supuesto, claro, tenían un control social total. Entonces, esto hacía que los sirios no hubieran compartido no solo opiniones políticas, una historia común. Es Ya. decir, la masacre de Hama que pasó en Mm. 1980, ¿no? O sea, en el 82, prácticamente era una historia que se había compartido en susurros. Y así, pues, con todos los episodios más trágicos o también más festivos, ¿no? De que había sucedido a la sociedad siria. Entonces, en el momento en que en 2011 los sirios salen a la calle y pueden manifestarse juntos, lo que pasa no solo que por un momento o de manera más general pierdan el miedo, es que de golpe y porrazo empiezan a crear un imaginario colectivo. Empiezan a, bueno, compartir sus narraciones y a generar una memoria histórica colectiva. Y, y esto ha sido muy importante, ¿no? Porque una sociedad donde el conocimiento siempre había sido vertical, Mm. de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, el régimen lo controlaba todo, tenía el partido Baath y organizaciones y asociaciones vinculadas al partido, ¿no? Y entonces cualquier acto institucional, festivo, social, político que querías organizar tenía que pasar por organizaciones afines y asociadas al régimen. De golpe y porrazo, pues esto se desvanece y esta memoria pues pasa a ser horizontal. Y esto supone un cambio, y esto es, yo creo, uno de los grandes valores que ahora mismo se tienen que potenciar. Es decir,
esta capacidad organizativa que demostraron pues, los sirios en 2011 y que contribuyó a, de alguna manera, yo creo, ya desmontar el régimen en ese momento. Es decir, el régimen ganó la guerra militar eh, en esos años, pero, pero no consiguió volver a imponer, ¿no? Este relato de silencio y terror que ya impedía a la gente comunicarse entre ella. Y esto para mí fue uno de los grandes cambios que ha hecho también posible este momento actual. Claro, recogiendo lo que estás explicando y después de, bueno, cuando me leí tu libro, que claro, para mí eran un poco sentimientos encontrados las historias que recoges, porque era como de, pues lo que dices tú, de repente mucha luz en cuanto a movimiento social. Además, incluso hay algunas historias de amor de por medio, y también es que lo has explicado muy bien con el generar un relato común, un poco recuperar o activar la voz de un pueblo que no la había tenido y bueno, y como parecía, pues eso, ecos de liberación, pero que la mayoría de historias acaban en lo que acaba siendo una derrota que se perpetúa durante estos 14 años, en situaciones realmente trágicas, de torturas, de desapariciones, de asesinatos. Entonces, ¿el régimen consiguió acallar y apagar este levantamiento social, estas historias de resistencia civil? ¿O esto ha seguido teniendo peso para que suceda o acabe sucediendo esta caída del régimen? ¿O únicamente ha sido cosa de la HTS, no tanto de las calles y de la gente? Yo creo que, bueno, de un lado este movimiento, sin ninguna duda, siguió. Lo que pasa es que siguió sobre todo en el exilio. Es decir, bueno, como comentabas, muchos de los activistas civiles no violentos acabaron bien ejecutados, bien arrestados, bien los desaparecieron y los que sobrevivieron tuvieron que irse al exilio, prácticamente todos, porque hubo un momento en que ya fuera el régimen o los yihadistas estaban cazándolos uno detrás de otro. Entonces, lo que sí siguió, una vez estuvieron en el exilio, la mayoría de estos activistas siguió muy vinculado al movimiento, bueno, a la sociedad civil siria, ¿no? Y siguieron trabajando en temas como justicia, como verdad, como reparación, las mujeres buscadoras, ¿no? Estas madres, estas Sí. hermanas, estas esposas de desaparecidos que con una voz muy valiente desde dentro de Siria y desde fuera de Siria estuvieron exigiendo conocer el destino de sus familiares desaparecidos, ¿no? O, o activistas como Mazen Darwish o como Anwar al-Buni que se han dedicado a perseguir perseverantemente a criminales de guerra sirios y han conseguido ya las primeras sentencias condenatorias y han conseguido que tribunales franceses pidieran órdenes de arresto Mm. contra el mismo Bashar al-Assad. Es decir, este movimiento ha seguido, se ha fortalecido, ha creado red en el exilio y por lo tanto yo creo que ahora mismo serán un elemento, un actor clave para ver si se consigue crear una Siria mucho más plural. Es decir, para mí, lo que pase en los próximos meses depende en buena medida que esta sociedad civil que se ha articulado en el extranjero sea capaz de tener voz y convertirse en un actor de peso dentro de Siria y ejercer de contrapeso de estos grupos militares que están muy acostumbrados a hacer las cosas a su manera y que seguramente pues querrán seguir haciéndolo, ¿no? Y por mucho que su discurso sea de respeto a las minorías y de, bueno, pues esta voluntad de crear una Siria descentralizada, siempre te encuentras que al final los actores armados Ya. imponen unos límites que yo creo que el rol de esta sociedad civil organizada es el de expandir e intentar, pues, ganar espacio ahora. Que ahora, el otro día también me acordaba que, a ver, son escenarios distintos, ¿eh? No, o sea, que se entiende un poco la comparativa, pero me acordaba de, no sé si fue con Mónica Bernabé o con Gervasio Sánchez, hablando de
cuando vuelve a hacerse los talibanes con el poder en Afganistán, hablábamos de que al inicio quisieron dar la imagen de como un régimen talibán más moderno, permitían a la prensa acceder al país y luego hemos visto, no digo, insisto, que tengan nada que ver los grupos o que estén, pero me venían esos recuerdos de tener estas conversaciones cuando parecía que dentro de la catástrofe que ya era lo que había pasado con el régimen talibán, pero que querían como dar una imagen más, bueno, más evolucionada, que luego ha acabado siendo un drama. Te quería decir, Oriol, ¿tú sabes cómo ha sido recibido por esta red que explicas que se ha creado en el exilio la caída del régimen? Es decir, con incertidumbre, también, ¿no? ¿Cómo lo están percibiendo ellos? Y yo los colegas con los que he podido hablar y después lo que he ido siguiendo a través de artículos y redes, la, la caída del régimen ha sido recibida con mucha alegría por parte del exilio y de la sociedad civil organizada en el extranjero, porque la mayoría de ellos tenía ya muy pocas esperanzas de poder volver a Siria. Ya. Se habían convencido que, bueno, que su trabajo seguía pues con todos estos temas que comentábamos antes, pero desde fuera del país. Ahora de golpe se presenta la posibilidad de volver y De hecho, esto, yo escuchaba que miles de sirios ya están volviendo desde Turquía, sí, pero que además tú entregas pasaporte, no, el carnet de residencia, el permiso de residencia y no vas a poder volver. Pero ya han decidido, bueno, también en Turquía, porque ahora hay un movimiento xenófobo bastante mm, extendido cierto. contra los sirios, pero escuchaba eso esta semana, que ya hay miles de sirios queriendo volver o volviendo directamente. Sí, sí. Yo creo que hay en los sitios donde los sirios están en una situación más precaria, tipo Turquía o tipo en Líbano, habrá muchos que ahora, aprovechando este escenario de paz, van a decidir volver. Y sobre todo lo que tú comentabas, ¿no? Las personas de Turquía que han sufrido campañas de xenofobia y racismo que han implicado incluso en algunos momentos ataques físicos contra población siria, no ven la hora de volver, ¿no? Y Ya. además, realmente, pues, la situación de precariedad y de pobreza que se estaba dando entre muchas comunidades sirias en estos países hace que el regreso a un país que realmente está en una situación económica muy, muy, muy frágil, o sea, antes de que cayera el régimen, ya teníamos, bueno, según datos de la ONU, 9 de cada 10 sirios estaban en situación de pobreza, ¿no? Lo cual no es un escenario, Mm. por mucho que a nivel político el cambio pueda ser muy ilusionante, es evidente que a nivel de seguridad alimentaria o, o de capacidades, ¿no? De poder establecerte allí y empezar de cero, es muy frágil. Entonces yo creo que estas comunidades que ya venían en una situación más precaria se encontrarán mejor a su regreso o tiene sentido este regreso en poblaciones que a lo mejor se han establecido en países europeos o de Estados Unidos o Canadá, ¿no? Canadá ha acogido una comunidad siria importante. Entiendo que estas comunidades a lo mejor sí que regresan a ver a familiares, a ver amigos, a ver qué tal Mm. están las propiedades que podían tener en Siria, pero que antes de coger los bártulos, ¿no? Y regresarse con sus familias al país, se lo van a pensar dos veces, porque realmente bueno, es difícil volver. Pero en relación a lo que tú me decías del exilio, yo creo que ahora mismo mm, hay mucha alegría e ilusión, muchos sentimientos encontrados, ¿no? Porque al final también, pues, no ha dejado de ser una victoria por las armas, ¿no? Mm. Y, y todos estos actores son muy conscientes que lo que se consigue con las armas, pues a veces tiende al autoritarismo y además en muchos casos son personas que también han sufrido la represión de estos grupos, es decir, que los conocen bien y saben dónde ponen los límites, pero la caída del régimen era tan prioritaria Ya. que, que ahora mismo es motivo de celebración. Porque, y volviendo al nombre que hemos mencionado antes de Al-Julani, para entender, o sea, si hablamos de sirios volviendo.
o al país? O lo que hablabas tú ahora de que grupos que se acaban haciendo con el poder a través de las armas, bueno, si repasamos la historia, suelen acabar en regímenes dictatoriales. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es Al-Julani? ¿Quién es el encargado ahora de reconstruir un país que está en ruinas desde hace mucho tiempo? Porque, claro, él es ahora la cara visible, pero no sé cuántos aliados o cuántos adeptos tiene el propio HTS, porque bueno, también está formado por milicias apoyadas por Turquía. Bueno, hay una amalgama de grupos allí con intereses cada uno distintos. Entonces, ¿cómo te imaginas tú esta transición y este volver a impulsar un país que está devastado? El personaje es un personaje muy camaleónico. Es decir, él participa de, de la lucha yihadista en Irak, Mm, es arrestado, pasa por Cambucha y, y después se une a la yihad en Siria. Y inicialmente, ¿no? En ese amalgama que estaba formado, ¿no? por ISIS y por Al-Qaeda. Después se desmarca primero de al-Baghdadi, finalmente se acaba desmarcando también de, como decíamos, de Al-Qaeda y, y desde entonces ha ido reformando su imagen, no solo a nivel, ¿no? de sí. presencia, de esas primeras imágenes con el turbante, una estética mucho más yihadista, al hombre actual, ¿no? Con la barba más recortada, con vestido militar, con uniforme o incluso vestido de civil, ¿no? Y con Dando un entrevistas a la discurso CNN. dando entrevistas a la CNN, dando garantías a Israel de que quieren firmar un acuerdo de paz, que serán buenos vecinos, garantizando a Rusia que les permitirán mantener sus bases militares, ¿no? Sobre todo Rusia tiene una base militar en Tartus, una base naval que le permite tener acceso al Mediterráneo y tener acceso también... ¿Esas bases las mantiene Rusia? Yo pensaba que las perdía. No, no, hay Ah, una vale, vale. Yo pensaba que garantía. tanto las aéreas como las navales Rusia las iba a perder. No, se dice que, bueno, cuando hubo hace recientemente este encuentro en Doha, ¿no? Hmm, Allí Irán y Rusia dieron el visto bueno a la marcha de Al-Assad, ¿no? vale. Y pusieron varias condiciones, entre ellas Rusia puso la condición de que se mantuviera su base naval y Mm, su base aérea también, y Irán pidió que se respetaran los sitios sagrados de, del Islam chiita, que están dentro del país y que son muy mm. importantes. Estas serían dos de las condiciones que se habían puesto. Entonces, Jolani ha garantizado todo esto y, bueno, ha intentado dar esta imagen de estadista. Es verdad que, en teoría, sobre su cabeza había una recompensa de 10 millones de dólares Pues está por Estados Unidos, ¿no? puesta por Estados Unidos, pero en cambio desde hace meses, bueno, se mueve libremente, hace apariciones públicas y en ningún caso ha sido amenazado. O sea que es una persona que de alguna manera ya había sido rehabilitada por esta comunidad internacional Mm, que lo consideraba ya un mal menor, ¿no? Incluso Biden ha salido a celebrar este cambio de régimen y, bueno, un congresista republicano importante que había abogado de manera muy vehemente por las sanciones, ahora ha salido pidiendo que se retiren las sanciones a Siria, ¿no? Hay el tema de las listas terroristas, o sea, Tahrir al-Sham no deja de estar en las listas terroristas de Naciones Unidas, de Unión Europea y de Estados Unidos, ¿no? Y es fácil entrar, pero es difícil salir de estas listas. Entonces habrá que ver qué pasa con esto. Pero en general ha habido una rehabilitación internacional de este actor y, por lo tanto, se entiende que se le permite encabezar este proceso que ahora se pone en marcha. Han designado por ahora un primer ministro que ya venía de gobernar, o sea, de ser la persona que dirigía el gobierno
en la zona noroeste del país, donde hasta ahora habían gobernado, ¿no? En la zona, digamos, de Idlib, Mm. donde hasta ahora había gobernado Tahrir al-Sham, con este gobierno de salvación que tenía en marcha. Y en principio, pues, esta es un poco, bueno, hay que ver ahora con las conversaciones cómo se va a estructurar este supuesto proceso constituyente que tendría que empezar ahora. Claro, es que por todo lo que has explicado, claro, da la sensación que a Rusia, de alguna manera, aunque ahora que luego hablaremos al final, le ha dado asilo político a Bashar al-Assad, da la sensación que ha dejado caer el régimen, igual que explicabas que en 2015 lo salvó, eh, lo ha dejado caer y que a la comunidad internacional le interesa que este actor, al-Julani, sea la cara visible de todo esto, porque si no, no, o sea, para mí no tiene explicación a nivel, vuelvo, de tablero geopolítico y cómo la comunidad internacional, porque no está levantando la voz ni la mano diciendo, ojo que este tipo tenía puesto en recompensa de 10 millones, no sé si es tanto blanquear su imagen, pero sí no darle ninguna importancia a ello. ¿Tú crees que de alguna manera, te estoy pidiendo que hagas de futurista, pero que esto acabará, que es real o es una posibilidad real que esto acabe en una transición democrática con elecciones? Que se enquiste, es que no. Te hago preguntas que no podemos saber. Estoy haciendo una conversación de bar prácticamente, pero... No, no, yo creo que es la gran incógnita que tenemos todos, ¿dónde va a ir este proceso? Es decir, entiendo que hay un plan ahora mismo. Lo que pasa es que este plan aún no se nos ha dado a conocer. Y por lo tanto, creo que es muy importante, y es lo que estoy intentando hacer estos próximos días, ¿no? Conocer cuál es ahora mismo la opinión de la sociedad civil, ¿no? Porque creo que por allí vamos a tener muchas pistas sobre cómo se intuye o cómo se prevé este proceso que va a venir. Sí, se dice que Rusia dejó caer al Assad. Puede haber varios motivos, ¿eh? Es decir, Rusia estaba, según dicen algunos analistas y expertos que sabían bastante de lo que se movía entre bambalinas en este proceso, Rusia había mediado, ¿no? En estos acuerdos con Turquía para que se establecieran unas zonas de desescalada para conseguir una cierta paz en el frente norte, ¿no? Mm, Que a Rusia le interesaba desescalar y mantener buenas relaciones con Erdogan. Erdogan había intentado reiteradamente reunirse con Assad. Assad lo rechazó, para enfado, evidentemente, de Erdogan, pero también de Putin, y tampoco estaba respetando estas zonas de desescalada. El país estaba en una situación muy precaria, con muchos actores de la guerra, con una situación de pobreza. Habían habido protestas, o sea, pese a la represión ya. brutal que había ejercido el régimen en el sur, en Suecia el año pasado, empezaron protestas y se mantuvieron sostenidas porque realmente la situación económica era tan insostenible que la gente volvió a la calle y le daba igual lo que pasara. Entonces, ante este escenario, yo creo, entiendo o intuyo, ¿no? que Rusia veía la utilidad de Bashar al-Assad muy mermada. Y ante la alternativa de un actor fuerte, yo creo que uno de los grandes dudas, ¿no? que albergaba la comunidad internacional respecto al tablero sirio era quién podía ser un actor dominante. Es Ya. decir, había mucho miedo a una fragmentación de muchos grupos, ¿no? Y, y que se convirtiera en un terreno, ¿no? abonado para extremismos en el cual no hubiera nada en control, ¿no? Un poco les daba miedo un escenario libio. Y Jolani garantiza un poco lo contrario. Es decir, en Jolani han visto esta persona con capacidad bueno, de ejercer un poco de primo de su mozol dentro del país, ¿no? Y Claro, lo que preguntabas antes porque me he olvidado de comentarlo, sí, es sí, sí. interesante, ¿no? Sobre, sobre si todo había sido militar o realmente la sociedad había tenido un rol en el hecho de Ya. hacer la caída. Bueno, ha habido poblaciones donde antes incluso de la entrada de las tropas rebeldes, los ciudadanos
habían ya tomado la ciudad y habían expulsado a los militares. O sea Es que que es... esto te lo pregunto ya como ya casi a título personal porque quiero alegrarme al 100% y quiero que vaya un poco por la línea de las historias de tu libro. Ya sé que el mundo real no funciona así, pero me gustaría eso, que realmente... estoy haciendo una entrevista dándote mi opinión, pero que me gustaría eso, que realmente el activismo social, los actores no violentos que mencionabas que están en el exilio, que lo hayan tenido o si no lo han podido tener por razones obvias y porque, bueno, también de esa manera no se había conseguido nada porque la represión que explicabas acabó con ellos, pues sí que ahora en esta transición tengan, es casi es un deseo, un papel protagonista, vaya. Ujú. Sí, sí, es un deseo compartido. Yo en esto intentaré ser optimista por ahora. Es decir, los sirios en un contexto súper adverso consiguieron formas de autoorganización increíbles, ¿no? En Mm, forma de comités de coordinación o consejos locales que hicieron de las localidades liberadas espacios de democracia participativa muy inéditos en la región, ¿no? Y sobre todo viniendo del precedente de este régimen vertical y monolítico del que venían, ¿no? Desde hacía 4 décadas en ese mm. momento. Y a pesar de ello, consiguieron organizarse y tirarlo adelante de una manera muy notable. Y ello se mantuvo cuando entraron los grupos yihadistas, ¿no? En ese momento aún no existía Tahrir al-Sham, sino que se conocía como Frente al-Nusra, y el Sí. Frente al-Nusra cometió verdaderas atrocidades, intentó conseguir localidades, persiguió a la sociedad civil y, y resistieron estos activistas civiles, resistieron no solo con coraje y valentía, sino con mucha creatividad y sentido del humor, ¿no? Y consiguieron mantener sus instituciones, incluso, bueno, como se cuenta en el libro, ¿no? Consiguieron llevar a cabo estas elecciones, las primeras que se habían hecho Mm. con sufragio universal desde hacía casi medio siglo y, y consiguieron un rol predominante de las mujeres en la sociedad en muchos casos, ¿no? Entonces, yo creo que si en ese contexto lo consiguieron, ahora que, que de alguna manera están empoderados por haber conseguido echar al dictador, debería ser posible para ellos tirar adelante con iniciativas que fortalezcan, pues, la democracia participativa en la forma que sea, ¿no? En forma de consejos locales, en forma de... Es decir, con el modelo que mejor se adapte a la realidad siria, que es una realidad evidentemente muy plural y, y con muchos grupos distintos, ¿no? Y con dinámicas internas pues, que no responden a los cánones de democracia occidental, pero que pueda funcionar adaptada a la realidad local. Porque Espero la que sí. otra, no sé cómo lo ves tú, Uriol, la otra duda que me surge es, aparte de esto que estamos comentando ahora, ¿hasta qué punto Siria como Estado, la nueva Siria, sigue siendo totalmente dueña de su destino de soberanía nacional? Porque claro, me explico. Israel ampliando su dominio en los altos del Golán, se dice que ha bombardeado arsenales químicos para que los nuevos grupos que no puedan acceder a ellos, ha acabado con la flota del ejército sirio, o sea, por un lado Israel, luego Netanyahu está claro que quiere reordenar, por utilizar un eufemismo, el, bueno, la escala de poderes de la zona o cómo está repartido la zona, porque de paso acaba con un enemigo. O sea, por un lado Israel. Luego Estados Unidos, que apoyó en el norte a los kurdos, que como mencionábamos antes, combatieron al ISIS en el norte del país. Luego tenemos a Irán, que también ha perdido un aliado y en ese corredor hasta el Líbano de aliados se le hace un agujero ahí. Y luego lo que mencionábamos de Rusia. Por supuesto, Estados Unidos. No sé la Unión Europea, qué papel tiene aquí, que en un tuit tuyo, de hecho, mira, ya aprovecho, decías, en estos días de incertidumbre sobre el futuro de Siria, la Unión Europea responde congelando las solicitudes de asilo de los sirios. En vez de centrarse en apoyar y fortalecer la sociedad civil, nos ensañamos con los más vulnerables, tuiteabas. Entonces, Mm. todos estos actores externos al propio país, pero que tienen un peso muy importante y específico en el devenir de Siria,
No sé qué hoja de ruta crees que van a marcar, si les van a dejar libremente que decidan su destino, no sé qué opinión te merece eso. Yo creo que cada uno intentará mantener sus intereses en la región sin ningún tipo de duda. Entonces, ¿hasta qué punto van a intentar incidir en el proceso? Es aún una incógnita. Aquí se le puede sumar, evidentemente, lo que decías, ¿no? Turquía. Turquía, que no la he mencionado, creo, de hecho, Se sí. le puede sumar también Qatar, Arabia Mm. Saudí. Es decir, en el... si levantas la vista, ¿no?, de lo que está pasando en el terreno y miras Siria como un tablero regional, los intereses que ha habido y que de alguna manera pervirtieron el proceso revolucionario, bueno, pervirtieron, digamos, boicotearon, ¿no?, el proceso revolucionario financiando grupos armados que cambiaban de agenda en función de quién ponía más dinero, ¿no? Pues todos estos actores es posible que quieran ahora tener un rol y coger una posición predominante dentro de este futuro sirio. Es muy difícil y más entrando Trump en el terreno de juego de aquí un mes apenas. Es muy difícil entender cómo se van a repartir estas cuotas de poder y de influencia. Israel, efectivamente, está ocupando nuevos terrenos, ahora mismo está a bueno, menos de 30 kilómetros de Damasco, ha ocupado el otro lado Mm. Monte Hermón, y todo parece indicar que es una ocupación con visos de mantenerse permanentemente, ¿no? Este interés que está mostrando Israel para crear zonas supuestamente de seguridad, pero en países vecinos, pues yo creo que igual que ha hecho en Líbano, ¿no?, pues lo va a intentar hacer también aquí. Y por ahora Tahrir al-Sham no ha mostrado ningún tipo de resistencia a que esto se haya hecho. Y a la vez está bombardeando como nunca se había hecho en la historia de Israel. O sea, creo que han Mm. sido más casi 500 bombardeos en las últimas horas. Ujú. Claro, recogiendo esto que estás diciendo ahora, en clave Líbano, que ya decía en la presentación, tú has vivido casi una década en ese país, en clave Líbano, Hezbollah pierde un aliado. ¿Cómo afecta? No, te estoy pareciendo todo el rato, pero ¿cómo puede esto condicionar estas relaciones o estos, ahora con el alto el fuego que se había dado alto fuego, bueno, que alto fuego cogido con pinzas entre Mm. Israel y Hezbollah, con la propia Palestina, ¿cómo crees que puede afectar a esa zona esta caída de Bashar al-Assad? Pues en Líbano seguro que va a tener afectación. Es decir, Irán necesita restablecer o cambiar su ruta de abastecimiento hacia Hezbollah. Hezbollah ahora mismo está inmerso dentro de un proceso de contraespionaje, ¿no?, para intentar Mm. entender cómo fue posible la infiltración tan profunda que tuvieron dentro de la organización, ¿no? Que en muchos casos pues se dice que vino a través de la participación de Hezbollah precisamente en la guerra de Siria, ¿no? Allí eh, Hezbollah se convirtió en un ejército con capacidad militar en terreno abierto, ¿no? Dejó esa naturaleza guerrillera para convertirse en una fuerza de choque más al uso, pero esto también permitió, pues, la entrada de muchos espías dentro de la organización que ahora se han demostrado profundamente eficaces, ¿no? Entonces, Hezbollah está intentando llevar en este proceso. Decían que la infiltración era tal que los mismos miembros de Hezbollah desconfiaban de sí mismos, ¿no? Ya, Como, ya, ya, ya. ¿seré yo Ya, la ya, ya. persona? ¿No? Te da una idea muy clara de lo muy traumático que ha sido para la organización toda esta serie de explosiones y asesinatos selectivos. Entonces, es también una situación difícil de prever. ¿Hasta qué punto Israel va a decidir ahora seguir con la ofensiva? También se hace muy difícil.
¿En qué punto va a parar el genocidio en Gaza? También es otra cosa que es una incógnita. Si no lo ha parado hasta ahora, que podría haber, pues, como lo diríamos, podría haber fardado de algunos éxitos militares, ¿no? Mm. Y no lo ha hecho. ¿Cuándo lo va a hacer? O va a mantener esta guerra debajo de baja intensidad para ellos, pero estos bombardeos altamente mortíferos contra la población de Gaza, a la vez que los condena al hambre y a las enfermedades y, bueno, a una muerte Mm. lenta y dolorosa para todos los civiles de Gaza. Todo esto, todo esto son incógnitas que entiendo que se resolverán en breve cuando llegue Donald Trump a la Casa Blanca, porque creo que todos estos procesos ahora mismo están muy condicionados por la llegada de una nueva administración a Estados Unidos. Yo para ir acabando, que voy controlando el tiempo, y antes de preguntarte por la figura de Bashar al-Assad, otro de tus tweets que he visto, decías, este es de hace un día, o sea, del miércoles, Rusia estableció un mecanismo para coordinar con Assad e Israel los bombardeos del último, de Israel, contra las estructuras de Irán y Hezbollah dentro de Siria. Documentos clasificados como urgentes y secretos dejan constancia de ello. Ujú. Si lo puedes desarrollar un poco más. Bueno, según estos documentos que se han filtrado, que se encontraron ahora, ¿no? En instituciones dentro de Siria, Rusia habría establecido un mecanismo para facilitar que Israel pudiera bombardear dentro de Siria instalaciones iraníes, ¿no? Que, bueno, ya fueran de las fuerzas revolucionarias iraníes, de la Guardia Revolucionaria iraní, o de suministros para Hezbollah, sin que el ejército sirio se viera especialmente afectado, ¿no? O permitiendo el paso y el trabajo del ejército sirio. De hecho, Bashar al-Assad ha sido muy útil para Israel. Era una persona, un vecino bastante modélico. Ya. No le ha puesto para nada problemas a Israel. Sí que es verdad que había presencia de Irán dentro del país, ¿no? Y que esto podía resultar amenazador, pero por parte de las fuerzas sirias nunca ha habido el menor atisbo de amenaza contra Israel. Y de hecho, en buena medida, ¿no? Pese a que Israel mantuvo relación con grupos insurgentes en el sur, nunca mostró un entusiasmo especialmente Mm. fervoroso por la caída de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad en Rusia, ¿en qué lugar deja esto a Rusia? Después, además de lo que, por ejemplo, cosas como las que estamos comentando ahora, no sé cómo compromete en cuanto a sus relaciones, realmente a Rusia tampoco le perjudica mucho, pero claro, no ha acabado como Gaddafi, Bashar al-Assad se pudo ir, sí que se quedaron ministros de su gobierno. También, ¿qué opinión te merece esto? Que él se haya, esto supongo que no te sorprende tanto que haya huido con facilidad y que Rusia le haya dado asilo político, ¿cómo va a seguir o cómo crees que puede seguir la historia de este hombre? Vaya. Yo espero, y esto es un deseo, que este señor acabe sentado en un tribunal internacional por crímenes de guerra. Puede pasar, al final no deja de ser un peón, ¿no? Ahora mismo en manos de Rusia. Yo creo que Rusia le sacrificó, Mm. pero obviamente él le sacrificó dándole la posibilidad de un exilio dorado, ¿no? Y, y bueno, pues a cambio de que facilitara esta transición pacífica, le permitieron irse a Moscú con todas las comunidades, le permitieron una salida sin riesgos del país. Vamos a ver, es un señor joven con mucha vida por delante, así a priori, y por lo tanto puede ser que en algún momento cambien las tornas y a Rusia pues le pueda interesar entregarlo a cambio de otros intereses. Esto para mí es una esperanza de cara al futuro. Pero por ahora seguramente va a llevar a cabo una vida muy plácida desde este exilio. Él en 2012, ¿no? Decía
que cualquier persona que huye, pues no es de fiar y es una cobarde, ¿no? Pues 12 años después es él el que ha huido un poco por la puerta de atrás. No, no tenía constancia de esa cita de él. Mm. Pues yo creo que es perfecto para cerrarlo. La entrevista, Oriol Andrés, te agradezco un montón. Es que estoy mirando el tiempo, me estaría 2 horas más haciéndote preguntas con difícil respuesta, pero Ya como justo. me gusta mucho podértelas trasladar. Agradecerte otra vez que en cuanto te lo dije, tu predisposición, aun estando de viaje, al llegar para esta charla. Así que de verdad, muchas gracias. ¿Vas a volver a la zona? Decía al inicio que, bueno, hemos dicho varias veces que has vivido en Líbano muchos años. ¿Cuál es tu idea? ¿Vas a ir o qué vas a hacer? Sí, estamos cerrando un proyecto. Yo espero que a principios de febrero, cuando este proyecto finalmente vea la luz, pueda, pueda coger las maletas lo más rápido posible y viajar a la zona e intentar pues, ser testimonio y poder explicar en la medida de lo posible, ¿no? Pues lo que está pasando en este proceso tan ilusionante. Pues estaremos pendientes, Oriol. Ojalá tu deseo de los actores no violentos y los activistas tengan el peso tan importante sea así. Si queréis seguirlo, bueno, en redes de Oriol lo podéis encontrar todo. Y si queréis saber más sobre la historia reciente de Siria, a comprar el libro de Oriol. Luego dejaremos esto que hacen los youtubers, y así el enlace por aquí para que puedan acceder a comprar tu libro. Oriol, muchas gracias, muchas gracias. No, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies per la invitació.